Hola, muy buenas a todas, queridas buscadoras de la verdad. Bien, en el vídeo de hoy os quiero hablar acerca de la meditación vipassana. ¿Qué es? ¿De acuerdo? Recibo muchos mails, muchos comentarios, preguntas que me vais haciendo acerca de cuál es el camino hacia la felicidad, hacia la libertad, la paz, el propósito. Y no puedo más que explicaros cuál es el camino que yo estoy recorriendo y que a mí me ha llevado y me está llevando hacia esas metas que vosotras también perseguís, ¿vale? Bueno, aclararos que ya sabéis que yo soy coach y mentora del despertar espiritual y he entendido en mi propia experiencia que es imprescindible asentarse en una técnica de meditación y recorrer un camino espiritual de inicio a fin, ¿vale? Esto os lo comentaré en otro momento, pero este ha sido uno de los grandes puntos de inflexión en mi vida, el de establecerme en una técnica. Hay una gran diferencia entre ir picoteando de aquí y de allá a establecerse en una técnica y practicarla y seguir el camino, porque es así como realmente empezamos a notar progresos verdaderos, ¿vale? Entonces, bien, Vipassana es una de las técnicas de meditación más antiguas de la India, ¿vale? Fue redescubierta, no descubierta, redescubierta por el Buda, el Gautama Buda, ¿vale? El Buda que todos conocemos, pero antes de Buda, el que nosotros conocemos, hubieron muchos otros Budas y él mismo proclamó que vendrán muchos otros más, ¿vale? Vipassana significa visión cabal, comprender la realidad tal y como es, ¿vale? Digamos que consiste en un método de autopurificación a través de la autoobservación, ¿vale? Partimos de la base de que nuestra mente está llena de impurezas, ¿vale? Es una mente muy burda, muy tosca, se ha ensuciado mucho, se ha corrompido mucho, de ahí todo nuestro sufrimiento, todas nuestras negatividades, todo lo que nos ocurre, ¿vale? Y ha perdido las cualidades sutiles que nuestra mente posee. Nuestra mente es mucho más sutil, mucho más aguda, mucho más perceptiva, intuitiva, ¿vale? Tiene muchas más capacidades y facultades que no utilizamos, incluso desconocemos, ¿de acuerdo? Entonces, a través de este proceso de autopurificación mediante la autoobservación, empezamos a purificar la mente, empezamos a detectar todas esas impurezas que constantemente están bullendo en las profundidades de la propia mente y empezamos a entender, sobre todo, que eso nos está haciendo daño, todas esas negatividades, todos esos pensamientos negativos están contaminando nuestra vida, están contaminando nuestra experiencia, pero a menos que seamos conscientes de ello a través de nuestra experiencia y observando la realidad tal y como es, seremos ignorantes a la realidad que está ocurriendo. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que está sucediendo en nuestra mente no somos conscientes de ello. Las cosas no nos salen bien, sufrimos, estamos enfadados, tenemos ira, rabia, pero ¿qué está pasando aquí dentro? Nadie lo sabe. Eso es lo que Vipassana nos ayuda, ¿vale? A observar la realidad a partir de la observación, ¿de acuerdo? Entonces es ahí el primer paso, la primera toma de conciencia. Vale, ahora veo que esto es lo que me está ocurriendo, ahora veo que esto es el origen de mi problema, de mi sufrimiento, y ahora veo cuál es el camino que tengo que empezar a recorrer, que es el de abandonar esas impurezas, ¿vale? Veréis que hablo mucho de impurezas de la mente, sí. ¿A qué tres impurezas me estoy refiriendo? Son básicamente la ignorancia, ¿vale? El odio y la codicia. De la ignorancia, que es la impureza raíz, se derivan todo el resto de impurezas, ¿vale? El odio y la codicia
Pero de estas tres se derivan todo el resto, pues el miedo, el odio, los celos, la envidia, el resentimiento, la duda, el rencor, la frustración, la tristeza, el orgullo, el egocentrismo, todo se deriva de estas raíces que están aquí albergadas en las profundidades de nuestra mente. Todos los seres humanos tenemos esas impurezas mientras no las hemos erradicado, ¿vale? ¿Qué sucede cuando empezamos a purificar la mente de estas impurezas? Pues que de manera natural, cuando quitas lo sucio, solo queda el agua limpia, ¿no? Cuando quitas el barro del agua, lo que queda es el agua limpia, pura, ¿no? Entonces, en este caso, cuando erradicas las impurezas de la mente, lo que queda es una mente pura, limpia, amorosa, compasiva, llena de paz, llena de armonía. ¿Por qué? Porque has eliminado lo que la ensuciaba, lo que la corrompía, lo que la alteraba, ¿de acuerdo? Entonces, esta purificación se logra mediante la observación de la realidad, mediante la experiencia directa de la verdad. ¿Qué quiere decir esto? Esto es un punto clave. Te puedes leer decenas, cientos, miles de libros de meditación, de lo que sea, de budismo o no budismo, de esta técnica o de aquella técnica, de este maestro o de aquel maestro, pero si tú no experimentas en tu propia experiencia la misma verdad que ese maestro, que Buda, que Jesús, que lo que cualquier ser haya experimentado, tú no te vas a poder beneficiar. Tú no te puedes beneficiar de la verdad que Buda vivió y experimentó, a menos que tú la vivas y experimentes en ti. Tú no te vas a poder beneficiar de la misma verdad que Jesús experimentó, a menos que tú experimentes la misma verdad que él experimentó. Y lo mismo con cualquier maestro o autor o coach o lo que sea. Esto no va de conocimiento intelectual. Conocimiento intelectual hay mucho, pero el conocimiento intelectual no nos libera del sufrimiento, no nos lleva a la meta final. Todo eso hay que filtrarlo por nuestra experiencia y se tiene que traducir sí o sí en una mente más pura, en una mente inmaculada. Entonces, para esto no nos sirven los constructos teóricos y las disertaciones filosóficas. Aquí solo tiene que haber práctica, práctica, práctica y práctica, ¿vale? Entonces, a partir de esta observación directa de la verdad, de la realidad, de tu mente, de cómo trabaja, de cómo opera, de cómo se generan las negatividades, empiezas a darte cuenta que el sufrimiento lo creas tú misma a través de tu propia mente. Empiezas a darte cuenta, ahora me entiendo que cuando me aferro a un pensamiento, lo que me pasa es que pues me pongo nerviosa, me enfado, pero en cambio cuando no me aferro a él, me siento tranquila, ¿vale? Si hago esto, sufro, genero malestar, me siento tensa. Si hago lo otro, no me siento tensa, no me pongo nerviosa, no me enfado, no sufro. Vale, ya voy entendiendo. Pero este entendimiento de lo que me lleva a la libertad y lo que me hace esclava, lo que me lleva a la felicidad y lo que me lleva a la infelicidad, lo que me hace sufrir y lo que no me hace sufrir, solo se puede comprender a través de la experiencia, ¿vale? Entonces, el punto de partida de Vipassana es la observación de la realidad tal y como es. De la respiración, la respiración. Partimos observando la respiración. Natural y tal y como es. ¿Qué quiere decir? Que observo cómo el aire entra al inspirar, cómo el aire sale al expirar. Y no pretendo cambiar la respiración, ¿vale? Vipassana, esto se explica muy bien en los cursos de Vipassana de 10 días. Vipassana no, por ejemplo, no son pranayamas, ¿vale? Los pranayamas es otra técnica que va a otra meta, con otro camino, ¿vale? Pero, ¿qué pasa? Un pranayama, estás alterando la respiración, estás cambiando el ritmo natural. En este caso, no, simplemente observamos tal y como es. Que el aire, que respiro calmada, que mi respiración está agitada,
Que tengo un orificio tapado, pues está tapado, no hagas nada, ya se abrirá. Que está entrecortada la respiración, está entrecortada. Que fluye, no cambio nada. Simplemente observo, observo, observo. Y así empezamos a adquirir el hábito de observar la realidad tal y como es sin pretender cambiarlo. Si te das cuenta, todo lo que hacemos los seres humanos es querer cambiar la realidad. No me gusta esto, lo quiero cambiar. No me gusta esto que me han dicho, pues quiero que me diga lo que yo quiero. No me gusta que me hayan despedido del trabajo, pues quiero que me acepten. No me gusta que se haya muerto tal persona y quiero que viva. Constantemente queremos otra realidad de la que se produce. Y esto es lo que nos lleva al sufrimiento. El punto de partida es la observación de la respiración tal y como es. Y empiezo a reconciliarme con lo que es, no con lo que yo quisiera que fuera. Y ahí empiezo a calmarme, ¿vale? Al observar la respiración, lo que pretendemos es calmar la mente, enfocarla, concentrarla. ¿Para qué? Para que se empiece a agudizar la mente, ¿vale? ¿Qué pasa cuando tenemos la mente muy dispersa? Pues que no captamos, la mente se vuelve tosca, distraída, burda. Cuando empezamos a focalizar la atención en la respiración y sobre todo cuando empezamos a poner la atención en la zona de la nariz, donde al inspirar y expirar, la mente empieza a recogerse y empieza a agudizarse. Esto nos preparará para el siguiente paso, ¿vale? Entonces, después de observar la respiración natural, ya podemos pasar a la observación de las sensaciones en el cuerpo, ¿vale? La idea es observar cómo las sensaciones se producen en el cuerpo y llegan a un punto que empiezas a observar cómo estas van cambiando momento a momento. Lo que queremos es observar la realidad momento a momento. Y si observas te darás cuenta que la realidad no es estable, que la realidad es cambiante, cambiante, cambiante. Ahora tienes un picor aquí, ahora se va. Ahora tienes un pinchazo aquí, ahora se va. Ahora te duele aquí, ahora se va el dolor. Ahora tienes un pensamiento, ahora se va. Ahora tengo presión en el estómago, ahora se va. Todo viene y todo va, todo viene y todo va. Es así, a través de la observación de la respiración y de las sensaciones, cómo empiezas a entender las tres marcas de la existencia, las tres verdades universales. La primera es la verdad de la impermanencia. Todo es impermanente, ¿vale? Pero esto lo empiezas a entender a través de tu experiencia, no porque Buda lo dice, porque yo lo digo, porque el otro maestro lo dice, porque tú ves, ostras, todo está cambiando, impermanencia, mis sensaciones cambian, mis pensamientos cambian, mi estado mental cambia, ¿vale? Al darte cuenta, empiezas a darte cuenta más adelante, ¿vale? O sea, todas esas sensaciones que están cambiando en el cuerpo se producen debido a partículas subatómicas que están en constante proceso de aparición y desaparición. Surgen y desaparecen, surgen y desaparecen. Entonces empiezas a comprender que la realidad es impermanente, ¿vale? Cuando empiezas a entender que la realidad es impermanente, que todo es impermanente, empiezas a entender la segunda verdad, que la realidad trae sufrimiento, comporta sufrimiento. Nuestras vidas son insatisfactorias. ¿Por qué? Mientras no nos paramos a investigar esta realidad interior de nuestro cuerpo y de nuestra mente, podemos vivir en el engaño, en la ilusión de creer que somos felices, que la vida nos es maravillosa, pero cuando empezamos a investigar, esa felicidad es efímera. Ahora tengo un buen momento, pero a los 2 minutos mi mente ya se ha enganchado con otro pensamiento, ya tengo otro recuerdo del pasado que no quiero. Constantemente estamos en fricción con la realidad y eso nos hace sufrir. Constantemente tenemos negatividades en nuestra mente, eso nos hace sufrir. Entonces, esto empezamos a verlo de manera muy clara. ¡Wow! Hay sufrimiento en mí. Y si empezamos a investigar la causa, nos damos cuenta que ese sufrimiento, que esa insatisfacción proviene del apego, ¿vale? Nos apegamos a las sensaciones agradables y rechazamos las desagradables. El apego, el apego, el apego. Queremos que sea lo que queremos que sea
y no queremos que sea lo que no queremos que sea. Y ese aferramiento a la realidad que deseamos nos hace sufrir, porque normalmente las cosas son diferentes a como nos gustaría que fueran, ¿vale? Entonces, de este entendimiento de la segunda verdad, del sufrimiento y del entendimiento de la impermanencia, empiezas a observar que todo está cambiando constantemente, constantemente. Entonces empiezas a darte cuenta que en realidad eso que tú crees que eres el yo, eso que tú dices yo Cintia, yo Marta, yo Victoria, en realidad no es más que un conjunto, que una sucesión de sensaciones en constante cambio. Entonces empiezas a darte cuenta que no hay un yo, que no hay un ego, que eso era una ilusión, era un engaño, pero si tú empiezas a observar la realidad tal y como es, lo único que encuentras son vibración, partículas subatómicas que aparecen y desaparecen. Entonces no hay nada que sea en realidad una entidad estable, material y duradera. Si diseccionamos la materia, lo que encontramos en última instancia es partículas subatómicas pequeñísimas, que están constantemente apareciendo y desapareciendo. Entonces, esa ilusión de la realidad, ese engaño de la realidad, empezamos a verlo de manera muy clara, ¿vale? Entonces, a través de Vipassana empiezas a desarrollar la sabiduría, empiezas a comprender la realidad. Eso que tú creías que era, no es. Eso que tú creías que tú eras, no es. Las cosas empiezan a aparecer ante ti desde un nuevo prisma, desde una nueva verdad. Y es ahí donde puedes empezar a hacer cambios en tu vida, ¿vale? Lo que queremos a través de Vipassana es llegar a conocer la realidad de nuestra mente y de nuestro cuerpo, ¿vale? Para entender quién somos, para entender cómo generamos nuestro sufrimiento y cómo podemos erradicarlo, ¿vale? Para entender la realidad universal, la realidad de la ley de la naturaleza, la cual es la misma dentro y fuera, la misma realidad que está aquí fuera, en estos árboles que yo veo, en cualquier elemento de la naturaleza, es la misma realidad que gobierna, que rige dentro de nuestro cuerpo. ¿Qué hizo el Buda? Empezó a investigar la realidad interna del cuerpo y de la mente, a estudiarla, a investigarla, a observarla con la misma objetividad que un científico investiga en su laboratorio, y a través de la comprensión y la investigación de la realidad dentro del marco del cuerpo y de la mente, llegamos a comprender la realidad del universo, la realidad de la ley de la naturaleza, todo lo que rige el universo, ¿vale? Pero partimos de la experiencia, de nada sirve hipotetizar, filosofar y hablar de la realidad, de la realidad, de la realidad, sin haberla experimentado en nuestra propia experiencia, ¿vale? Entonces, para conocer esta realidad de fuera, investigamos la realidad de dentro. El camino que enseñó el Buda fue el Dhamma. El Dhamma es un camino, es el camino que él mismo recorrió para iluminarse y que nosotros podemos recorrer, y yo misma estoy recorriendo, para alcanzar las mismas verdades que él alcanzó y para alcanzar la misma liberación que él alcanzó. El Dhamma son sus enseñanzas, ¿vale? Fue lo que él enseñó, lo que él aprendió y luego enseñó. Y le condujo a la iluminación, a la erradicación de todas las impurezas de la mente. Hay que entender, porque aquí hay muchos malos entendidos, que el Dhamma, que son sus enseñanzas, no son el budismo. El budismo fue una religión que se organizó después de su muerte, al igual que las enseñanzas de Jesús no son el cristianismo que conocemos hoy en día. Las enseñanzas eran el mensaje puro, cristalino, de estos seres iluminados que lograron entender la verdad. Las religiones que se fundaron posteriormente seguro que no eran el mensaje pristino que ellos proclamaron, ¿vale? Entonces, yo cuando digo que sigo el Dhamma, es que me gusta aprender el camino que él mismo recorrió, más allá de las religiones organizadas que hoy en día pues proliferan y de alguna manera pues se las identifica, ¿no?, con estas personas.
El Buda me he leído muchos libros y sus enseñanzas, él decía que él solo enseñaba acerca del sufrimiento y acerca del fin del sufrimiento. No le interesaba nada más que no fuera esto. No le interesaba en especulaciones, hipotetizaciones, interpretaciones de la realidad. Muchas personas les gusta pues, la dialéctica, los debates filosóficos, que si Dios existe, que si Dios no existe, que si el alma existe, que si el alma no existe, que si tal. Y muchas personas se podrían pasar la vida entera filosofando y debatiendo y no practicando. ¿Qué quiere decir? Que por mucho que filosofemos acerca de determinados contenidos, si no experimentas esta verdad que te estoy contando en tu propia experiencia, no te vas a liberar. Entonces él solo quería ofrecer el camino hacia la liberación y dejar al margen todo tipo de disertaciones y especulaciones que no llevaban a la meta final, ¿vale? Entonces, hay algo que me gusta mucho y que si se entiende bien es muy beneficioso para todos, es que el Dhamma, el camino que enseñó el Buda, es un camino universal para solucionar problemas universales. ¿Qué quiere decir? Que el Dhamma es un camino universal significa que, como decía ahora, el Dhamma no es budismo, el Dhamma no es para budistas, ¿vale? Es para budistas y para cualquier persona, de cualquier religión, de cualquier raza, de cualquier nacionalidad, de cualquier sexo, de cualquier ideología, de cualquier estatus social. En fin, el Dhamma, el camino que enseñó el Buda, lo han practicado cristianos, hindúes, musulmanes, ricos, pobres, gente atea, o sea, laica, gente creyente, en fin, porque es un camino universal. ¿Qué quiere decir que es un camino universal para solucionar problemas universales? El sufrimiento es un problema universal. El sufrimiento lo padecemos todos los seres humanos, independientemente de lo que os decía ahora, de nuestra raza, sexo, religión, ideología o lo que sea. Todos sufrimos al nacer, todos sufrimos al morir, todos sufrimos cuando enfermamos. Todos sufrimos cuando tenemos problemas en la vida, cuando perdemos a un ser querido, cuando las cosas no nos van bien, cuando, no sé, nos despiden de un trabajo, cuando tenemos problemas con la pareja. Eso es universal. Y el Buda de lo que hablaba era de ofrecer soluciones universales para problemas universales como los que os estoy comentando ahora, ¿vale? Entonces, pues eso, que Vipassana no es para budistas, ¿vale? Vipassana es para cualquier persona que quiera liberarse del sufrimiento. Porque no habla de dogmas, no habla de rituales, ¿vale? Esto no va de rituales, eso son las religiones. Cuando todo este conjunto de dogmas y rituales, tienes que hacer esto, tienes que poner un incienso, tienes que dar tantas vueltas al templo, tienes que ponerte en la cabeza tal cosa o tal no sé cuántos, tienes que rezar tantas veces a tal figura religiosa, si no haces esto, pásalo. Esto es religión, esto no es Dhamma, en esencia, ¿vale? Entonces, esto que quede claro, ¿vale? Entonces, el Buda enseñó que para practicar la liberación, para alcanzar la liberación hay que practicar dos tipos de meditación, ¿vale? Un tipo de meditación es la meditación de serenidad para desarrollar la concentración y luego está la meditación para desarrollar la visión cabal, la comprensión de la realidad tal y como es, que es Vipassana. Es decir, para practicar Vipassana hace falta también practicar una técnica previa mediante la observación de la respiración, ¿vale? Entonces, Vipassana fue un redescubrimiento del Buda, insisto, él no descubrió el Vipassana, ya existía en el mundo, en la humanidad, pero cíclicamente, esta sabiduría, estos conocimientos se van perdiendo. A veces vienen en la humanidad etapas oscuras, hay etapas donde la sabiduría resplandece más y hay etapas por cuestiones sociales, históricos, donde la sabiduría queda enterrada. Entonces llega un ser iluminado que la rescata, ¿vale? Entonces, ¿qué pasó? El Buda, en su época, él vivió ahora unos 2500, 2600 años, desde ese momento, él nació en la India y en aquel momento pues ya proliferaban en la India muchos maestros espirituales, muchos
gurúes, escuelas, métodos, tradiciones espirituales de diferentes tipos, ¿vale? Entonces él empezó a aprender de muchos maestros de la India de aquellos tiempos. Y aquellos maestros con los cuales él se formó, básicamente le enseñaron este primer tipo de meditación que yo os comentaba de serenidad. Es un tipo de meditación que ayuda mucho a la concentración de la mente, a la unificación de la mente, a lo que se llama el samadhi, ¿vale? Elevados niveles de concentración, de absorción meditativa que pueden llevar a elevados estados de éxtasis, de paz, de bienestar y de armonía. ¿Pero qué pasó? El Buda veía que eso no era suficiente. Él había aprendido de muchos maestros y él mismo había experimentado esos niveles de samadhi súper elevados, pero él veía que, porque él observaba su propia mente y su propio cuerpo con la objetividad de un científico, y él decía, ya, pero en mi mente sigue habiendo impurezas. Yo sigo teniendo rastros de odio, yo sigo teniendo rastros de codicia, yo sigo teniendo impurezas en mi mente, sigo siendo ignorante en algunas cosas. Es decir, esto muy bien, ciertas técnicas de meditación te pueden llevar así, a sentirte bien, a sentir paz, bienestar y armonía, pero no llevan a la liberación final, no conducen a la meta final, no llevan a la iluminación. Pero no había ningún maestro que le enseñara ese camino, que él sabía que tenía que haber un camino, pero que nadie se lo estaba enseñando, pues porque nadie más lo conocía seguramente. Entonces él lo que hizo fue dejar a todos esos maestros de meditación y se adentró él solo en el bosque a meditar y a encontrar la verdad, a encontrar la solución final al sufrimiento. Y fue así como él estuvo 6 años meditando en el bosque hasta que se iluminó esa famosa noche de luna llena. Entonces él comprendió cómo se iluminó a través de Vipassana, que este es el otro tipo de meditación, el desarrollo de la visión cabal. Está muy bien el desarrollo de la concentración, el samadhi, porque es como un ingrediente necesario para concentrar la mente y unificarla para poder practicar Vipassana, con una mente muy dispersa, con una mente muy caótica, con una mente muy volátil, con una mente llena de impurezas. Es difícil poderla concentrar también para observar la realidad tal y como es. Pero, ya te digo, puedes tener una mente muy calmada y muy unificada, pero todavía con impurezas. ¿Qué quiere decir? Que Vipassana no lleva, lo que conduce es a la sabiduría. En última instancia, lo que nos libera del sufrimiento, del dolor, de la insatisfacción, de la infelicidad, de la miseria, es la sabiduría, ¿vale? Y esto se consigue a través de Vipassana. Entonces, pues eso, él comprendió qué es Vipassana. Vipassana, como os decía ahora, consiste en observar la realidad de la mente y del cuerpo, y básicamente consiste en observar cómo estas sensaciones que constantemente están apareciendo en nuestro cuerpo son impermanentes. Tanto las sensaciones agradables son impermanentes como las desagradables, todas surgen y desaparecen, surgen y desaparecen. Entonces Vipassana consiste en observar todas estas sensaciones que están apareciendo y desapareciendo sin apegarnos a ellas y sin rechazarlas. ¿Esto qué significa? Sin reaccionar a las sensaciones. Cuando tenemos sensaciones agradables, nos apegamos a ellas. ¡Oh, qué gustito! ¡Oh, qué paz! ¡Oh, qué bien! ¡Oh, aquí, qué vibración! ¡Qué escalofrío más agradable! Entonces, eso es lo que nos lleva a la codicia, a la persecución, al apego, a las adicciones de los placeres sensuales. Y por otro lado, cuando tenemos sensaciones desagradables, de dolor, de malestar, pinchazos, no sé qué, no, esta no me gusta, esto no lo quiero. Ese es el origen de la codicia, de toda la rabia, de toda la ira, de todo el resentimiento. Entonces, ni el apego, ni la aversión, ni el rechazo, ni el apego nos llevan a la felicidad, a la libertad. ¿Cuál es el camino a la libertad? ¿Cuál es el camino a la felicidad? ¿Cuál es el camino al fin del sufrimiento? La ecuanimidad. No me apego ni a las sensaciones agradables ni rechazo las desagradables. Mantengo una ecuanimidad perfecta, recordando la ley de la naturaleza.
todo es impermanente, esta sensación es impermanente, este pensamiento es impermanente, este dolor es impermanente, esta sensación tan agradable que estoy experimentando también es impermanente. Es decir, el proceso de liberación va de desapego de todo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Empezamos a comprender que sufrimos porque rechazamos la realidad tal y como es. Queremos que suceda lo que no sucede y no queremos que suceda lo que sí sucede. Entonces, es así como constantemente empezamos a generar nudos, tensiones mentales que se reflejan, por supuesto, en tensiones físicas. Mente y cuerpo van interrelacionados. Las tensiones de la mente se reflejan en tensiones en el cuerpo y al revés, ¿vale? Entonces, ¿de qué va Vipassana? De dejar de reaccionar, de dejar de tensar más nudos y deshacer los nudos que ya había. Entonces, tenemos como un almacén de nudos y reacciones y tensiones que hemos ido acumulando a lo largo de toda esta vida y de vidas anteriores, y todo eso es nuestro sufrimiento. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con Vipassana? Desde hoy en adelante no reaccionar más a lo que no nos gusta, ni apegarnos a lo que nos gusta, y manteniendo la ecuanimidad, no reaccionando, ir erradicando esos condicionamientos de nuestro pasado que van a ir emergiendo a la superficie cuando meditamos. Cuando meditamos van a ir emergiendo a la superficie esos sankaras, que se llama, esos condicionamientos de la mente. ¿Qué sucede si aparece un condicionamiento de la mente, que puede ser un pensamiento, una sensación dolorosa? Si sigues reaccionando, sigues alimentando el fuego, sigues reforzando el mismo patrón. Pero ¿qué sucede si eso vuelve a aparecer y no reaccionas? No reaccionas. Es como dejar de echar leña al fuego. El fuego se irá apagando, se irá apagando, se irá apagando. Llega un momento que el fuego se extingue. Nirvana significa extinción. Extinción de la llama. ¿Qué quiere decir? Que cuando el fuego se apaga, en este caso, ya no hay más fuego. El fuego viene a simbolizar el sufrimiento, la ira, la codicia, la rabia. Pero desde la no reacción, todas esas reacciones se extinguen. Entonces viene la paz, viene el equilibrio, la armonía, la felicidad, ¿vale? Vipassana, por último, insisto, es un camino de purificación mental, ¿vale? Ir purificando estas impurezas de la mente para que vaya emergiendo lo que resulta de manera natural: el amor, la compasión, la alegría altruista por la felicidad de los otros seres, la ecuanimidad, ¿de acuerdo? Y esto nos ayuda a la vida cotidiana. Esto no es me siento a meditar y luego la vida es otra cosa, no. Gracias a eso enfrentamos la vida mucho mejor, enfrentamos las dificultades mucho mejor. En lo que vamos investigando y aprendiendo, esos patrones que vamos erradicando en la meditación, nos ayudan a vivir la vida cotidiana sin tensiones. ¿Por qué? Porque todas las sensaciones que no nos agradan en la vida cotidiana las empezamos a observar sin reaccionar a ellas. Me dicen algo que no me gusta, no reacciono. Llego a casa y mi madre me riñe porque dice que no he hecho no sé qué, que no he puesto la ropa sucia a lavar, no reacciono. Llego a casa y mi marido o la pareja se ha enfadado porque hay algo que no he hecho o ha tenido un mal día en el trabajo y lo paga conmigo. Vale, no reacciono. Mi hijo le pasa no sé qué, no reacciono. Eso es lo que sirve. Esto es al fin y al cabo la practicidad. De nada sirve un camino espiritual o una técnica de meditación si al final queda como un ritual. Vale, ya me he sentado, ya he meditado, ¿ahora qué? Y luego ¡pum!, vuelvo a engancharme, vuelvo a enfadarme, cada vez que aparecen las sensaciones negativas, sigo reaccionando a ellas. Entonces no se ha entendido de qué va el camino espiritual y de qué va la liberación, ¿vale? Así que sin más, y si seguimos progresando en Vipassana, comprendiendo la realidad tal y como es, diseccionándola, entendiendo la realidad de la mente, de la materia, la realidad, la verdad es, y no abandonamos hasta que hemos purificado nuestra mente de todas las impurezas, entonces es cuando llegará un día que alcanzaremos la meta final, la iluminación. ¿Qué es la iluminación? Es el fin de todas las impurezas. Es una mente pura, inmaculada, cristalina, una mente libre de toda tacha, libre de toda codicia, libre de todo odio,
libre de todo rencor, resentimiento, rabia, celos, envidias, maldad, negatividad. No es fácil, es un camino que no es fácil, pero es un camino que merece la pena recorrer, porque desde el mismo momento en que te pones en marcha, desde el mismo momento en que empiezas a practicar, ya empiezas a recoger los frutos. Así que bueno, espero que este vídeo os haya ayudado a entender mejor qué es la meditación Vipassana y no os preocupéis porque en próximos vídeos os explicaré muchas más cosas, ¿vale? En el próximo os contaré un poquito mejor cómo practicar Vipassana, ¿de acuerdo? Venga, un fuertísimo abrazo y que pases muy buen día. Hasta pronto, chao.